Hola, nosotros somos el equipo de la Ley de Nacionalidad y vamos a terminar de explicar los artículos que restan. Vamos a comenzar desde el artículo 19, que fue en el que nos quedamos la vez pasada. Bueno, el artículo 19 nos habla sobre que los extranjeros que pretendan naturalizarse mexicanos deberán presentar una solicitud a la Secretaría manifestando su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. También deberán formular las renuncias y protestas que se refieren al artículo 17, igual de esta misma ley. Necesitan probar que saben hablar español, además que saben la historia del país y que está integrada a la cultura nacional. También necesitan acreditar que han residido en territorio nacional por lo menos un plazo que corresponda conforme al artículo 20. Y pues ahorita se los voy a explicar. El artículo 20 nos habla sobre la residencia que tiene que tener la persona que quiera naturalizarse mexicana. Y bueno, dice que bastará, necesita tener una residencia de 5 años anteriores a la solicitud que está haciendo. También bastará con 2 años de residencias anteriores a la fecha de solicitud cuando el interesado sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento, que tenga hijos mexicanos por nacimiento, sea originario de un país latinoamericano o de la península ibérica, o también que sea juicio de la Secretaría. También podrá ser que la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con un varón o una mujer mexicanos deberán acreditar que han residido y vivido en México por lo menos por 2 años igual. También bastará con una residencia de 1 año inmediato anterior a la solicitud en el caso de adoptados. Después el artículo 21 nos habla sobre las ausencias temporales del país. Dice que no importa si salen del país durante esa residencia que tienen en México. Nada más, lo único que no pueden hacer es estar fuera del país durante 6 meses, porque si no se interrumpe la residencia que han estado. El artículo 22 dice que quien adquiera la nacionalidad mexicana conforme a lo supuesto en el artículo 20, en la fracción 2, siendo de las mujeres y varones que contraigan matrimonio, dicen que conservarán aún después de la disolución del vínculo matrimonial, salvo en el caso de nulidad del matrimonio imputable al naturalizado. El artículo 23 dice que en todos los casos de naturalización la Secretaría recabará previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación. Y el artículo 24 es el procedimiento para la obtención de la carta de naturalización. Se suspenderá cuando incurra en algún ilícito la persona y se le dicte auto de formal prisión o sujeción a proceso en México o equivalentes en el extranjero. El siguiente artículo es el 25, en el cual nos dice que no se expedirá la carta de naturalización en los siguientes casos. 1 es por no cumplir con los requisitos establecidos. El 2 es porque se encuentra en un proceso penal el solicitante, ya sea en México o en el extranjero. Y 3, cuando no sea conveniente para la Secretaría de Relaciones Exteriores. El artículo 26 nos dice que la Secretaría declarará previa audiencia del solicitante la nulidad de la carta de naturalización por no cumplir con los requisitos. El artículo 27, la nacionalidad mexicana por naturalización se perderá de acuerdo a lo establecido en el artículo 37, apartado B de la Constitución Política. El artículo 28, las autoridades y fedatarios deberán informar a la Secretaría sobre los casos de que haya de mexicanos por naturalización. El 29, la pérdida de nacionalidad mexicana solamente se afectará al que haya con la ley y no a terceras personas. Y el artículo 30, la adopción no entraña para el adoptado ni para el adoptante la adquisición o pérdida de la nacionalidad. El siguiente artículo es el 31 y este nos dice que en todos los casos de pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización, la Secretaría, en este caso de Relaciones Exteriores, recabará previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación. Como lo hemos establecido en el video anterior, pues estas dos secretarías mantienen una cooperación mutua para tener una mejor determinación de los asuntos relacionados a la nacionalidad y otros como la migración.
El siguiente, el 32, nos dice que cuando se den los supuestos de pérdida de la nacionalidad mexicana, la Secretaría revocará la carta de naturalización. Bueno, entramos al último capítulo, el capítulo 5, que nos habla sobre las infracciones y las sanciones administrativas. Y bueno, el artículo 33 nos enumera algunas de ellas. Por ejemplo, en la fracción primera nos indica una sanción de una multa de 300 a 500 salarios a la persona que viole o contravenga lo dispuesto por el artículo 12 de esta ley, que significa que una persona al salir o al entrar del territorio nacional que sea mexicana debe de comprobarlo. La fracción segunda nos habla de una multa de 400 a 800 salarios a las personas que cometan algún fraude en los actos o las formalidades necesarias para obtener la nacionalidad mexicana. También a quien haga uso de una prueba de nacionalidad falsificada o alterada. Y la última fracción nos indica una multa de 500 hasta 2000 salarios a quien contraiga un matrimonio con el único objetivo o objeto de obtener la nacionalidad mexicana. El siguiente es el artículo 34, que nos indica que en los casos no previstos en el artículo anterior se impondrá una multa de hasta 1000 salarios y a quien cometa alguna sanción administrativa. En el artículo 35 nos indica que se entiende por salario al salario mínimo general que se aplica para el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. En el artículo 36 nos indica que las multas previstas en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de que la Secretaría, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores, deje sin efectos al documento que se hubiera expedido, así como de las sanciones penales que en su caso procedan. Y bueno, el último capítulo de esta ley, el 37, nos indica que para la imposición de las sanciones, la Secretaría, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá tomar en cuenta la gravedad de la situación, así como los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioeconómica del infractor. Esto pues para tener una deliberación más adecuada al contexto y considerar todos los factores. En resumen, los movimientos migratorios en busca de mejores condiciones, en busca de mercados económicos, el reagrupamiento familiar, entre estos factores determinantes, han hecho que los estados, y en el caso de nuestro país, necesiten buscar y cambiar esquemas en cómo están establecidas las normativas para nacionalidad. Es por ello que México se adecua a la normatividad y a la necesidad de las personas y surge esta ley que sobrepasa una sola nacionalidad y consagra la no renuncia a la nacionalidad o la doble nacionalidad. Además, con esta ley se pretende que cesen los actos discriminatorios hacia las personas que poseen otra nacionalidad diferente al país en donde están residiendo, además de que tengan las mismas posibilidades de desarrollarse en el ámbito de igualdad de oportunidades. Es por ello que esta ley está basada en 4 importantes artículos constitucionales. El primero es el artículo 73, fracción 16, en el cual se menciona que el Congreso tiene la facultad para dictar leyes que impliquen nacionalidad, ciudadanía, naturalización, entre otros aspectos. Y la ley que expidió el 23 de enero de 1998 en el Diario Oficial de la Federación fue cuando fue publicada. En este se pretende regular la nacionalidad mexicana para tanto personas físicas como morales. El siguiente artículo es el 30, que nos habla sobre quiénes son considerados mexicanos, ya sea por nacimiento o naturalización. El artículo 32 constitucional nos menciona el ejercicio de los derechos de la legislación mexicana que se otorgan a los mexicanos que posean de otra nacionalidad y establece normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. Y por último, el artículo 37 nos menciona las diferentes circunstancias por las que una persona puede perder la nacionalidad. Como hemos visto a lo largo de los videos, la ley de nacionalidad consta de 37 artículos divididos en 5 capítulos: disposiciones generales, nacionalidad mexicana por nacimiento, nacionalidad mexicana por naturalización, la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización y la de infracciones y sanciones administrativas. Además, la ley concluye con 5 artículos transitorios que esclarecen la ley y algunos aspectos. La ley de nacionalidad, entre los aspectos que podemos destacar, es que se reconocen 2 tipos de atribución de nacionalidad. Primeramente, la que es por nacimiento y segundo, por la de naturalización, aunque podemos añadir un supuesto más, que es el de aquellos que tengan doble o más nacionalidades. Merece también la pena destacar el aspecto de las personas morales que son
son reconocidas mexicanas, ya que de esta forma nos establece la ley que son personas morales de nacionalidad mexicana aquellas que se constituyan bajo las normatividades y leyes mexicanas y tengan en territorio nacional en domicilio legal. Y por último, los aspectos o documentos aprobatorios para la nacionalidad son el acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, pasaporte, carta de naturalización, cédula de identidad ciudadana o alguna u otra identificación oficial que sea respectiva a la nacionalidad mexicana. Con esto, el equipo agradece su atención.